Se frotó los ojos y se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo. No había señales de cambio alguno cuando miró la pintura, y sin embargo, no quedaba duda que la expresión se había alterado. No era solo su propia impresión. Era horriblemente obvio. Se lanzó sobre la silla y empezó a pensar. De repente, pasó por su mente lo que había dicho en el estudio de Basil. El día que el cuadro fue terminado, lo recordaba perfectamente. Pronunció un deseo enfermizo de que él pudiera permanecer joven y que el cuadro envejeciera y que su hermosura permaneciera inalterada y que su rostro en la tela soportara la carga de sus pasiones y pecados, que la imagen pintada se marchitara con las líneas del sufrimiento y el pensamiento, y que él mantuviera la flor y el canto casi consciente de su adolescencia. Con seguridad sus deseos se había cumplido. Esas cosas son imposibles. Era monstruoso solo pensar en aquello. Y sin embargo, ahí estaba el cuadro frente a él, con un toque de crueldad en la boca. Fragmento del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Hoy les traigo Oscar Wilde, Destruido por amor a Alfred, y un resumen del retrato de Dorian Gray. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Estoy con la garganta bastante mal, sépanme disculpar. Comencemos con este video súper interesante sobre la vida de Oscar Wilde y ese amor que sentía por Lord Alfred, que termina destruyendo su vida, no solo su carrera artística, sino su vida también. El genio irlandés hoy es una figura reivindicada. Una de sus frases nos sirve como testamento de su existencia. La vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Oscar Wilde, lamentablemente, fue condenado por amar a quien, según la época, no debía de amar, Lord Alfred Douglas. Para hablar del retrato de Dorian Gray, hay que hablar también un poco de la vida de su autor, Oscar Wilde. Tanto su temática como su estética contribuyeron para convertir el retrato de Dorian Gray en un clásico de la literatura. A su vez, hay un cierto misterio que la hace todavía mucho más especial. Cuando se publicó el retrato de Dorian Gray, la crítica moralizante no dejó de acusar a su protagonista de ser una figura satánica, corrompida y corruptora, sin comprender que era el héroe de una novela que reflejaba la fatalidad de los románticos. Novelista, poeta, crítico literario, autor teatral de origen irlandés, gran exponente del esteticismo, Oscar Wilde conoció el éxito desde sus comienzos, gracias a el ingenio punzante y sarcástico que desarrolló en sus obras, dedicadas casi siempre a fustigar a sus contemporáneos. Defensor del arte por el arte, sus relatos estaban llenos de diálogos vivos y cargados de ironía. Provocaron siempre feroces críticas de los sectores conservadores, que se acentuaron cuando Wilde fue acusado y condenado por su homosexualidad, lo que originó el declive de su carrera literaria y de su vida personal. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Irlanda,
Su padre, Sir William Wilde, era el más importante cirujano especialista en oftalmología de Irlanda, además de ser un notable arqueólogo y estadístico. Su madre, James Wilde, era poeta. Escribió utilizando el seudónimo de Esperanza. Escribía para los revolucionarios jóvenes irlandeses y era conocida partidaria del nacionalismo irlandés. Su hermano mayor, Will Wilde, sería más tarde un destacado periodista. Su hermana, Isola, murió de meningitis a los 9 años. Oscar fue educado en casa hasta los 9 años, demostrando una inteligencia notable y una facilidad para el francés y el alemán. Wilde se enamoró de Florence Balcombe, quien terminó teniendo un romance con su amigo Bram Stoker, con el cual se casó. Después de estudiar en Oxford, el autor del retrato de Dorian Gray comenzó un exitoso peregrinaje por el ambiente cultural de Londres. Cerca de los 30 años, contrajo matrimonio con Constance Lloyd. En el 1884, en Londres, tuvieron 2 hijos. Poco después del nacimiento de su segundo hijo, Wilde comenzó a tener relaciones homosexuales con diferentes hombres, hasta que comenzó una compleja relación con quien lo llevaría a la ruina, Lord Alfred Douglas, el hijo del influyente marqués de Queenberry. El retrato de Dorian Gray había querido hacer de la belleza un refinamiento de la inteligencia, y para esto sumió a su protagonista, Dorian Gray, en una atmósfera de perversión, dominada por el arte y los poderes de un misterio que están más allá de la realidad. Gracias a los dioses, el culto a la belleza puede trasladar las huellas del paso del tiempo a un cuadro, mientras que el rostro de Dorian Gray permanece inalterado e inalterable. El movimiento estético o esteticismo tuvo una influencia permanente en las artes decorativas. Wilde, uno de sus principales representantes en Gran Bretaña, llegó a ser una de las personalidades más provenientes de su época, aunque sus iguales, en ocasiones, lo tildaban de ridículo. Sus paradojas y sus dichos ingeniosos eran citados por todas partes. Wilde adquirió renombre por el papel que representó en los movimientos estéticos y decadentes. Comenzó a llevar el pelo largo y a despreciar abiertamente a los deportes llamados masculinos. Asimismo, comenzó a decorar sus cuartos con plumas de pavo real, velas, girasoles, porcelana erótica y otros objetos de arte. Su comportamiento excéntrico frente a la norma masculina le costó que en una ocasión lo lanzaran al río y le destrozaran la habitación. Sin embargo, este culto se propagó en cierto segmento de la sociedad hasta un punto tal que las actitudes lánguidas, las vestimentas exageradas y el esteticismo en general se convirtieron en una pose reconocida. La relación entre Lord Alfred y Oscar Wilde le costaría demasiado caro al autor. Lord Alfred Bruce Douglas fue un escritor y poeta inglés, conocido por haber sido el amante de Oscar Wilde. Se conocieron en el 1891 y pronto comenzaron una relación. Oscar era 16 años mayor que él. Cuando el padre de Douglas, el marqués de Queensberry, descubrió la relación homosexual de su hijo, insultó públicamente a Wilde con una violenta nota dejada en el club que el escritor irlandés frecuentaba. La nota era una tarjeta de visitas del marqués. Llevaba impresa la siguiente frase: para Oscar Wilde, que alardea de sodomita. Wilde, animado por el hijo del denunciante, lo denunció a su vez por calumnias y utilizó el arte como defensa. El marqués amenazaba a los dueños de los restaurantes donde la pareja solían
reunirse. Era un tipo poderoso que podía hacer cualquier cosa para arruinar a Oscar Wilde. Armaba algunos escándalos frente a la casa de Wilde, lo que tenía sin lugar a dudas a Oscar Wilde realmente cansado. Y en febrero de 1895, el marqués intentó boicotear en el teatro el estreno de La importancia de llamarse Ernesto. Wilde tuvo que entrar por la puerta trasera porque la entrada estaba cercada por la policía, movida por la mano experta del marqués. Wilde termina denunciando y lleva a juicio al marqués por calumnias. El juicio, contra todo pronóstico, giró en su contra, y al final del siglo XIX, en Inglaterra, que tanto se ponía como ejemplo de libertad, era un país muy democrático en lo político, pero enormemente puritano, cerrado y durísimo con la moral. Era un sitio verdaderamente terrorífico. Tenía las mayores penas para cualquier tipo de diversidad sexual. Antes de que Oscar fuera a la cárcel, un amigo le ofrece escaparse a Francia. Su amigo Frank Harris había alquilado un barco. Le explicó que allí su orientación sexual no era un delito, pero Wilde, que había asumido una especie de papel de mártir, no quiso marcharse. Inglaterra era un país en estos aspectos muy atrasado. De hecho, el código por el que condenaron a Oscar Wilde estuvo vigente hasta el 1967. El juicio fue celebrado a finales de abril y principios de mayo de 1895. Oscar Wilde convirtió este juicio en otra de sus maravillosas piezas de teatro, con respuestas a veces frívolas e ingeniosas, y otras tan conmovedoras que despertaba los aplausos del estrado. El padre de Douglas buscó hombres para que testificaran en contra de Wilde, los cuales algunos habían tenido relación con él y otros no. Por ejemplo, cuando salió a testificar un chico que no era nada atractivo, el fiscal le preguntó si había estado íntimamente con él, y Oscar Wilde contestó: «¿Con ese? ¿Con lo feo que es? No». Ese fue uno de los grandes errores que cometió Wilde, porque al decirlo, estaba dando a entender que con él no había estado solo porque le parecía feo, pero si le hubiera parecido guapo, no hubiera tenido ningún problema. Estaba tan empeñado en dar respuestas brillantes, que Wilde no se defendió bien. Oscar Wilde termina ingresando a la prisión de Reading durante 2 años. Fue condenado a realizar trabajos forzados. Esos trabajos consistían más que nada en desgastar a la persona, castigar el cuerpo con ejercicios inútiles, darles una especie de puré que provocaba vómitos, en ocasiones hacerlos trabajar bajo el sol hasta el desmayo. Wilde salió de la cárcel muy destruido como persona y fue desarrollando varias enfermedades. Oscar Wilde y su esposa se separaron a consecuencia del escándalo por el proceso de Wilde. Tras el encarcelamiento, Constance cambió su apellido y el de sus hijos a Holland para desvincularse del escándalo, aunque nunca se divorciaron. Wilde fue obligado a renunciar a la patria potestad de sus hijos. Finalmente, el 9º marqués de Queensberry quedó libre y Wilde se enfrentó a un segundo juicio en mayo de 1895, en el que se lo acusó de sodomía y de grave indecencia, y por el que fue condenado a 2 años de trabajos forzados. Esta sentencia, que buscaba ser ejemplo, tuvo mucha repercusión y propició un recrudecimiento de la intolerancia sexual, no solo en Gran Bretaña, sino también en Europa. Muchos artistas homosexuales sufrieron represalias y algunos debieron emigrar fuera de su país. Durante su estancia en la cárcel, Oscar escribió una extensa carta dirigida al Lord Alfred. En su carta, Wilde acusó a Douglas por haberlo distraído de su arte. Douglas era una destrucción para Wilde, que no estimulaba su intelecto. Aunque la carta detalla el afecto que Oscar le tenía a Douglas, la carta no hace referencia a una relación sexual.
De Profundis es una extensa carta de amor destinada a Lord Alfred Douglas. En ese texto, Wilde se muestra arrepentido por su forma de vida anterior y deja entrever que, una vez que alcanzó el cielo y bajó a los infiernos, espera conseguir una especie de renacer. La carta es muy extensa, pero es maravillosa. Se las aconsejo para que la lean. Yo la leí ya 2 veces y la verdad que es infinitamente brillante, estremecedora, muy crítica con la sociedad de la época. De Profundis es una carta maravillosa. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, escribió Oscar Wilde alguna vez, y él no lo tuvo. Desengañado con la sociedad inglesa, arruinado material y espiritualmente, abandonó definitivamente la prisión en mayo de 1897. Retomó la amistad con Douglas y se reunieron en agosto de 1897. Por supuesto, la reunión fue desaprobada por los familiares y amigos de ambos. La mujer de Wilde, Constance, rehusó volver a verlo y le prohibió ver a sus hijos, aunque él seguía mandándole dinero y nunca se divorciaron. Robert Gerald contó en su libro cómo trabajó para la primera reconciliación de Oscar con su esposa y cómo inmediatamente recibió una carta de Lord Alfred donde lo amenazaba con matarlo como a un perro si por su culpa llegaba a perder la amistad de Wilde. Wilde y Douglas vivieron juntos unos meses, hasta finales de 1897, cerca de Nápoles, hasta que las amenazas de sus familias de cortarles todos los fondos terminó por separarlos. Wilde pasó el resto de su vida en París, en donde vivió bajo el nombre falso de Sebastián Melmoth. Aunque no se sabe con exactitud, se cree que, por ejemplo, Sebastián viene de la imagen de San Sebastián, un mártir joven y guapo que terminó siendo una especie de ícono gay. Melmoth procede de una novela gótica, Melmoth el errabundo, que le gustaba mucho a Oscar Wilde. En aquella época, el nombre de Wilde se había convertido casi en un insulto. Por supuesto, su mujer le cambió el apellido a los hijos. Incluso llegaron a borrar la autoría de la importancia de llamarse Ernesto, que todavía seguía representándose en los teatros. Wilde jamás volvió a utilizar su verdadero nombre. Tampoco volvió a escribir. Durante su primer verano en Normandía, antes de fallecer en París, se reunió con su amante, Alfred Douglas, con quien seguiría viéndose casi hasta su muerte. Consiguió terminar el poema que había empezado en la prisión, La balada de la cárcel, su última pieza literaria. Oscar Wilde había llegado a Francia con una frase arrogante y épica, que lo pintaba como de cuerpo entero. Aún en la desgracia y malherido en su orgullo y en sus bolsillos, cuando en la aduana le preguntaron si tenía algo que declarar, él dijo, mi talento, y se despidió del mundo con otra frase similar. En la ruina económica y con el hotel donde se estaba hospedando sin pagar, pidió una botella del mejor champagne, el más caro que tenían. Pidió que se lo sirvieran y se lo llevaran a su habitación. Con la copa en los labios, le dijo a su médico, estoy muriendo por encima de mis posibilidades. Él sabía que no iba a tener que pagar aquella copa, tampoco la cuenta del hotel. Oscar Wilde regresó a París en la ruina, enfermo y alcohólico. Sobrevivió a duras penas con lo que pedía prestado a sus amigos, dinero que nunca devolvió. Ocupó una habitación en el hotel Dalsat. Allí fue donde terminaría muriendo. El hotel fue rebautizado como L'Hôtel en el 1967. Sus paredes conservan y exhiben con gran orgullo la factura impaga de Oscar Wilde. Su amigo Ross contó que todo había sido muy triste en el final de Wilde. Bussy, como solía llamar Oscar Wilde a Douglas, cuando se le terminó el dinero a Oscar, se marchó de su vida. Lord Alfred Douglas
no fue el Dorian Gray que imaginó Oscar Wilde. Tras su separación se dedicó a dañar su memoria, incluso con muchas mentiras. Se casó en 1902, tuvo 2 hijos y murió en el Reino Unido en marzo de 1945 a los 74 años. Oscar Wilde se quedó en Francia y nunca más regresó al Reino Unido. Allí vivió sus últimos años bajo su nueva identidad, Sebastián Melmoth. Nunca más volvió a usar su verdadero nombre. Tampoco a escribir. Envió a un par de diarios británicos algunas cartas en las que denunciaba el maltrato en las cárceles británicas y se las publicaron, al igual que la balada que llevaba también su número de prisionero, C-33. Fue lo último que escribió. Se convirtió casi en un paria social, pero al contrario de lo que se cree, no murió solo. Tiene una serie de amigos, muy poquitos, que se quedaron con él hasta el final, como por ejemplo Maurice Gilbert, quien sería la persona que le tomó su foto en el lecho de muerte. Foto que está circulando en internet, pero que por una cuestión de buen gusto no la voy a poner en el video. Es una foto de Oscar Wilde acostado en su lecho de muerte. Minutos antes de morir lo fotografiaron y es una fotografía que está como de perfil, pero por cuestiones de respetar la memoria de este maravilloso autor que es Oscar Wilde y por una cuestión de buen gusto también. No voy a ponerla en el video, pero pueden encontrarla muy fácilmente. También estaba Frank Harris, que era amigo de Oscar Wilde incluso antes de que él fuera a la cárcel. No era gay como Maurice, pero lo ayudaba siempre en todo lo que podía. Fue uno de sus mejores amigos. También, por supuesto, Robert Ross, quien había sido su primer amante y después su mejor amigo. Termina siendo la albacea de su legado. Lo acompañó en su último aliento. Relataría a su amigo, sin omitir ningún detalle. Lanzó un profundo suspiro, el único que me pareció normal desde mi llegada. Sus miembros se estiraron involuntariamente. Su respiración se hizo más débil. Murió a las 13:50 en punto. Añadió su amigo Robert Ross. El entierro de Oscar Wilde se celebró el 3 de diciembre de 1900, con una misa en la iglesia de St. Martin, a la que asistieron 56 personas. Oscar Wilde está enterrado en el cementerio de París, entierro del que se encargó su mejor amigo, Robert Ross, de quienes las cenizas descansan a su lado. Condenado por su orientación sexual, el genio irlandés es hoy una figura reivindicada. La obra de Oscar Wilde es brillante. Hay investigadores que afirman que quizás Wilde no murió de sífilis, sino de una otitis crónica. Entre sus obras destacadas se encuentran Un marido ideal, 1895, La importancia de llamarse Ernesto, 1895, El fantasma de Canterville y El retrato de Dorian Gray, su única novela, más de 120 años después de que fuera condenado. Finalmente, se publica una versión sin censuras del retrato de Dorian Gray. El editor de Wilde ya había eliminado una gran cantidad de textos de la novela antes de que se hiciera su primera aparición en la revista mensual, en junio de 1890, recortando material que hacía más explícita la naturaleza homoerótica de los sentimientos del artista Basil por Dorian Gray y que acentuó elementos de homosexualidad en el propio Gray. Oscar Wilde es sin duda un gran exponente de la literatura universal. El retrato de Dorian Gray es la única novela publicada. En ella queda expuesto el placer, la homosexualidad, dos grandes pecados de la época victoriana, en el que el puritanismo y la doble moral eran los platos fuertes con los que se alimentaba la hipócrita sociedad londinense. La historia del retrato de Dorian Gray comienza en Londres,
En el siglo XIX, en su estudio, el conocido artista Basil Hallward está terminando el retrato de un joven con extraordinaria belleza, mientras conversa con Lord Henry Wotton, a quien la pintura le parece el mejor trabajo del pintor y le pide que lo ponga en exhibición. Basil se negó a ponerlo en exhibición y cuando le pregunta por qué, le cuenta que conoció al sujeto de la pintura, Dorian Gray, en una fiesta. Basil admite que desde entonces Dorian se ha convertido en un objeto fascinante para él y su única fuente de inspiración. La conversación es interrumpida por el mayordomo de Basil, que anuncia la llegada de Dorian Gray. Intrigado por el chico, Lord Henry insiste en conocerlo, pero le advierte de no influenciar al joven, porque su naturaleza es simple y la personalidad de Lord Henry podría estropearla. En lo que Basil termina el retrato, Dorian y Lord Henry se conocen mejor. Lord Henry elogia su belleza y su juventud, pero le advierte que esas cualidades no van a ser para siempre. Le sugiere vivir su vida al máximo y buscar nuevas sensaciones en lugar de quedarse con pasatiempos comunes. Cuando Basil acaba el retrato, Dorian no queda satisfecho, ya que le preocupa que el cuadro queda joven mientras que él envejece. El narrador describe cómo el joven Dorian Gray es corrompido por los vicios, la seducción, el libertinaje, la belleza y la satisfacción de los sentidos como máximos valores, versión que comparte también Lord Henry, el personaje que lo induce a ir por este sendero del pecado. Basil es un artista que queda enormemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray y comienza a encapricharse con él, creyendo que esta belleza era la responsable de su nueva forma de arte. Lord Henry indica que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Al darse cuenta de que un día su belleza se desvanecerá, Dorian desea tener siempre la edad de cuando lo pintaron en el cuadro. El deseo de Dorian se cumple, mientras él mantiene para siempre la misma apariencia del cuadro. La figura retratada envejece por él. Su búsqueda del placer lo lleva a una serie de actos de libertinaje y perversión, pero el retrato sirve como un recordatorio de los efectos de cada uno de los actos cometidos sobre su alma. Con cada pecado, el retrato se va desfigurando y envejeciendo. El retrato de Dorian Gray, o el cuadro de Dorian Gray, es considerada una de las últimas obras clásicas de las obras de terror gótico, con una fuerte temática faustiana. Es interesante remarcar que esta obra es una reinterpretación del mito de Fausto, en la que el protagonista vende su alma a cambio de la eterna juventud. Se dice que Lord Henry se podría relacionar con el diablo, aunque éste no es consciente de las consecuencias de sus actos. Solo es el culpable de manipular la inocencia y la inseguridad de Dorian. El libro causó controversia cuando fue publicado por primera vez. Es considerado en la actualidad como uno de los clásicos modernos de la literatura occidental, parte del argumento universal de la eterna juventud. El verdadero tema central de la novela es el narcisismo, ya que el personaje principal posee una excesiva admiración por sí mismo, hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse tal y como aparecía en el cuadro, para siempre. Hay biografías de varios autores que les estuve trayendo que a mí en lo personal me afectan muchísimo. Una de ellas es esta, la trágica vida de Oscar Wilde, cómo fue condenado tan injustamente por no hacer nada malo. No estaba cometiendo ningún delito, solo estaba queriendo
amar en libertad y termina pasando 2 años en la cárcel con unas torturas horribles, con trabajos forzados y termina muriendo en consecuencia por esto. La mayoría de las biografías que traigo son muy interesantes y siempre tocan en lo profundo, siempre hay algo que te hace sentir una verdadera pena, una verdadera tristeza. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.